Hora 23. ¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Comenzamos así con esos apuntes deportivos que fueron importantes en la jornada de hoy, hora 23. Pasamos ahora a revisar los temas que serán destacados en nuestro programa. Tendremos dos reportajes especiales sobre el cáncer. Sí, el cáncer que se ha convertido en un serio problema de salud en el país. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que diariamente mueren en nuestro territorio 14 personas por algún tipo de cáncer? Sí, 14 personas. Y de esa cantidad, un tercio son mujeres. Cifras que estremecen y que desde luego deben generar alarma en la población, en las autoridades y en todos los involucrados en el tratamiento de este problema. Reflejaremos la situación del cáncer en Bolivia y contaremos con la palabra de especialistas para intentar encontrar salidas a lo que hasta ahora es un callejón que no encuentra soluciones. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. El mismo saludo para Piti Garamendi y Paola Sánchez. ¿Qué tal, Paola? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, yo contentísima de iniciar un programa más y de anunciar el tema que tendremos esta noche. Cerca a la medianoche, después del reportaje de investigación que presentaremos en este programa de jueves, estaremos hablando de la Luna y de Marte, pues presentarán un espectáculo brillante mañana, un espectáculo astronómico que se anuncia podrá ser visto a simple vista desde distintos lugares, distintos países del mundo. Aunque sin duda el uso de lentes, de prismáticos y telescopios ayudarán a apreciar mejor este fenómeno. Respecto a la Luna, tendremos el eclipse total de Luna más largo del siglo XXI. Y respecto al planeta rojo, hablaremos de un reciente descubrimiento. Existe un lago extenso en Marte. Agua bajo la superficie de Marte. Estaremos analizando el significado y la importancia de este descubrimiento cerca a la medianoche. No se olvide, después del tema principal de esta noche. Bienvenidos a todos y momento también de saludar a Piti, que se encuentra en las redes sociales. Piti, ¿cómo estás? Todo bien, Paola. Buenas noches, Paola. ¿Te acuerdas que hace unos días hablábamos de que este fin de semana se realizará la entrada folclórica de la Universidad Mayor de San Andrés? Pues días pasados estábamos hablando de este festival, de esta entrada que se llevará a cabo el próximo sábado. Pues te cuento que en redes sociales encontramos el ensayo de una fraternidad con un pasito inusual, un pasito raro, un pasito fuera de lo común. ¿Quieres conocerlo? Claro que sí, vimos muchos ensayos en los días anteriores, pero este ensayo tiene algo peculiar que tú nos los presentas. Ah, exactamente. Veámoslo. La fiebre de Neymar llegó hasta Bolivia, así que si ustedes quieren ver este pasito, el pasito Neymar, los invitamos a que puedan asistir a la entrada universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés. Y ahora es hora de tocar el tema principal, así que los invito a participar de las siguientes publicaciones. Cáncer, un enemigo silencioso. ¿Usted considera que los hospitales en Bolivia cuentan con infraestructura y equipo adecuado para luchar contra el cáncer? Vamos con la siguiente publicación. Cáncer, un enemigo silencioso. Envíanos tu comentario sobre el tema de hoy. Los invito a participar ingresando a nuestra página de Facebook, Hora 23. Y recuerda que también nuestra línea de WhatsApp se encuentra habilitada y es el 776-77223. Ese es el tema que comenzaremos a abordar en los próximos instantes. Les vamos a presentar, como les había anticipado al principio de Hora 23, dos reportajes especiales para graficar la situación en Bolivia y para establecer los hallazgos que, fruto de esa investigación, encontramos en los lugares, los personajes, los pacientes y las personas responsables del tratamiento correspondiente. Las cifras ya son estremecedoras, se las comentaba también al principio
principio de hora 23. Pero antes de presentarles el documental, les presento a uno de nuestros invitados. Se trata del doctor Ariel Amaru, médico oncohematólogo, director del Centro Oncológico Fides Oncoclinic, un doctorado en investigación en oncología. Es una de las especialidades con las cuales cuenta. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuán grave, para decirlo en algunas palabras, es el problema del cáncer en Bolivia? Bueno, ya el diagnóstico del cáncer para una paciente, para una persona, es devastante, ¿no? Es devastante a nivel físico, a nivel mental, y también es una noticia que afecta a todos los familiares, ¿no? Sin embargo, en Bolivia lamentablemente uno no se tiene que preocupar solamente del tipo de tratamiento, los resultados, sino de la carga económica, porque actualmente nuestro sistema sanitario no cubre de manera gratuita los medicamentos, todo tipo de tratamiento del cáncer. Entonces eso es un peso para toda la familia. Entonces podemos hablar de pacientes clase A que tienen recursos económicos y que pueden acceder a un tratamiento en centros posiblemente privados, y pacientes clase B e incluso C que no cuentan con los recursos suficientes y peregrinan en los centros médicos públicos. Lamentablemente se está yendo a eso, porque el elevado costo de los medicamentos del cáncer está haciendo que las personas que disponen del monto de dinero para pagar sean los que se puedan acceder al tratamiento y a una posible cura, mientras que aquellos que no tienen, lamentablemente, no se les da esta posibilidad. Desde luego existen varios tipos de cáncer con una duración que también varía de caso en caso, pero si hablamos de un promedio de costo del tratamiento, ¿cuál sería una cifra aproximada? Mire, datos estadísticos en Bolivia no los tenemos, pero yo les puedo decir, por ejemplo, en Estados Unidos, una persona, un paciente que no dispone de un seguro, paga por un tratamiento del cáncer de 24 a 36 mil dólares. ¿En qué periodo de tiempo? Aproximadamente en un año. ¿No? Esto solamente medicamentos, sin contar internaciones, otro tipo de antibióticos, ¿no? Nuestro medio no es tan diferente. Por ejemplo, en mi caso, donde vemos bastante pacientes con leucemia o linfoma, el linfoma, la terapia biológica, solo un medicamento llega a costar 20.000 bolivianos al ciclo, que se tiene que hacer 6 ciclos. ¿Solo un medicamento? Un medicamento. ¿Que se proporciona cada qué periodo de tiempo? Cada 21 días, ni siquiera un mes. Cada 21 días. Exacto. Son 6 dosis, ahí ya podemos hacer las sumas. Exacto. Y sale una cifra bastante alta. La leucemia, un ciclo llega a estar por encima de 100.000 bolivianos, ¿no? Entonces son costos casi inaccesibles para la mayoría de la población. Y aún así un ciclo no significa un éxito en el tratamiento y el fin de la enfermedad. Claro, no, es el inicio. Es el inicio, y cada tratamiento también no garantiza la cura del paciente. Hay porcentajes de éxito, ¿no? Que va desde tumores altamente curables, 90%, a los agresivos que realmente 10%, o sea, no supera el 10%, ¿no? ¿Cuál es el tipo de cáncer más común en Bolivia y a qué sector de la población afecta en mayor medida? La más frecuente es el cáncer de cérvix uterino, seguido posteriormente del cáncer de mama y el cáncer de colon, y afecta a la población femenina. Decíamos ya justamente en los datos de presentación, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, ahora les presento el dato, son informaciones oficiales, no habría que dudar de ellas. Se habla de que cada día en Bolivia mueren 14 personas, por distintos tipos de cáncer, un tercio de esa cantidad mujeres. Mujeres, exacto, ¿no? Los datos asustan, la verdad, un poco, ¿no? Inclusive la Organización Mundial de la Salud dijo que para el 2030 en todo el mundo 1 de cada 4 personas va a tener un tipo de cáncer durante su vida, ¿no? 1 de cada 4 personas. 1 de cada 4 personas. O sea, el cáncer se va a volver la primera causa de muerte en todo el mundo, ¿no? Entonces, y lamentablemente también dicen las cifras oficiales, estas del Ministerio de Salud que estoy mencionando, que solamente 2 de cada 10 personas se hacen los exámenes correspondientes para una revisión y para detectar oportunamente esta enfermedad. Exacto. La mejor manera de combatir el cáncer es, la prevención, ¿no? 1 de cada 3 tumores es altamente prevenible. 1 de cada 3. Por ejemplo, el cáncer de pulmón. O sea, el cáncer de pulmón sería un tipo de tumor rarísimo si no se fumara. ¿Entiende? Entonces es una cosa que se puede prevenir mediante leyes, mediante prevención e información. Y así
con, como usted decía, con chequeos anuales. Para los varones, colonoscopía, endoscopía; para las mujeres, el Papá Nicolau, la mamografía, ecografía. Y apenas se detecta, se puede extirpar el tumor. La remisión completa es más alta cuando se lo detecta en un inicio y menos costosa. Estos son apenas algunos antecedentes del tema. Hemos querido mencionarlos con el doctor que nos acompaña hoy en Hora 23 como una especie de introducción al reportaje, el primero de dos que les vamos a presentar a continuación. Vamos entonces a la nota que grafica ya en una situación real la crudeza de esta enfermedad, su impacto emocional y desde luego los costos tanto en el plano económico como en el plano emocional. Vamos a este informe. El cáncer es una enfermedad silenciosa que se puede originar en cualquier parte del cuerpo. Comienzan cuando las células crecen descontroladamente sobrepasando a las células normales, lo cual dificulta que el cuerpo funcione de la manera que debería. Sin embargo, si bien esta enfermedad puede traer consigo problemas serios en el organismo de quien o de quienes la padecen, también provoca muchas veces injusticia y desigualdad social, acompañada de falta de comprensión, tomando en cuenta que nadie se encuentra libre de padecerla. Saber que tenemos cáncer, toda la gente llevamos la discriminación, piensan que somos enfermos de una enfermedad contagiosa. La sociedad es insensible, las personas, yo he visto personalmente, lo he vivido, cuando digamos salimos a las marchas, la gente nos ve con discriminación, no nos ve con ese carácter que deberían vernos como las personas enfermas. Mujeres con cáncer, queremos soluciones. Nos ven y a veces se siguen. Dicen no deberían de morirse nomás así. Hemos escuchado eso. Pero asimilar que uno tiene cáncer es un proceso donde aquí juega un rol fundamental el apoyo emocional y psicológico. Déjeme presentarle a doña Mary, quien es una madre de 2 hijas y que le diagnosticaron no hace mucho cáncer en uno de sus senos. Ella nos cuenta un poco de su historia. Hice los primeros análisis de la mamografía y todo eso y me dicen que sí, está creciendo. Me faltó dinero, me volví para mi pueblo. Y hace poco, hace 2 semanas vuelvo, me sacan la prueba de mi pecho para confirmar el tipo de cáncer que tengo. Es cáncer maligno. A raíz de ese estudio, me piden estudios de tomografía para ver hasta dónde ha profundizado el cáncer, porque sentía unos dolores fuertes en mi cadera y en mi columna que no me quitan. Resulta que me avanzó a mi cadera, a mi columna, a mi hígado, el cáncer. Está avanzando rápido. Entonces, para la preocupación de la especialista que me está atendiendo, la doctora Candy, lo primero que le preocupa a ella es fortificar mis huesos para no quedar más adelante parapléjica. Y luego de eso, continuar el tratamiento de las quimioterapias para frenar el cáncer maligno que tengo. Conozca también a doña Lola y a doña Celia, ambas madres de familia, quienes también luchan contra esta enfermedad. Me han transferido del hospital de Susanabaque aquí al hospital de la mujer. En ese transcurso me han hecho biopsia. De ahí ha salido ya que tengo cáncer del cuello uterino. Y le digo que he salido, no sabía dónde ir, dónde caminar. He salido como un autómata de ahí. No sabía, no reaccionaba a esa situación. No podía creer lo que me estaba pasando. No podía dar crédito a eso. O la historia de la señora Angélica, que cuando le detectaron cáncer en el cuello, ella asegura de que no tenía conocimiento de lo que realmente representaba esta enfermedad, y quien juntamente con doña Celia no pierden la esperanza.
Y me ha detectado que es cáncer. No podría hacer nada. Entonces puede ser curar con radioterapia, me dijo. Radioterapia ya no ha habido, ya mucho tiempo he esperado. Desde enero, febrero. 6 meses que se estoy esperando. No te puedo respirar. Esta herida se ha abierto esto y no podía sanarse ya. Se ha abierto esta herida. He entrado a una iglesia, joven, he entrado a rezar, he dicho no, Dios ayúdame, tengo que salir de esto. Si por algo en la vida se me está apareciendo, es por algo. Sin embargo, más allá del tema social y psicológico que afecta de sobremanera a los pacientes con cáncer, ¿qué factor o factores no permitirían de que este sector en nuestro país no pueda acceder a un tratamiento digno contra esta afección? Muchos apuntan a la economía como el principal problema. En algunos casos gastan 1.500, 2.000 bolivianos, en algunos 3.000. Hay pacientes que han utilizado hasta quimioterapias de 7.000 bolivianos y esto es de cada 21 días en algunos casos. Factor económico que tengan que mandarnos a clínicas privadas donde a veces no tenemos el suficiente dinero para cubrir y a veces eso nos ahogan, nos mata más. Saber que no podemos conseguir el dinero suficiente. El dinero es donde falta, ¿no? Y tengo que sacar del colegio hasta mis hijitos que están primero y segundo de secundaria. Las defensas igual tienen que hacerse colocar cierto tipo de medicamentos para poder subir las defensas. Entonces, por eso el tratamiento del cáncer es muy caro. Van al banco, saben que están enfermos, no les prestan, nadie quiere prestarles. Entonces las familias empiezan a vender sus cosas, se quedan sin nada por salvar su vida. Por eso la situación del cáncer en Bolivia es crítica. Estoy muy triste. He llegado hasta Brasil a poder curarme, pero no se ha podido en Brasil. He vendido todas mis cosas, todo mi trabajo que había. Toda mi juventud que he trabajado la he vendido. Brasil estaba 1 mes y 3 semanas. No tenía que venir porque allá lo único es que me han sacado pedazos de me han lastimado. Yo sentía más la hemorragia. Me he venido a ir a morir a Bolivia, a mi país. Y es que lo que hay que dejar en claro es que se trabaja con lo que se tiene. Los equipos y la tecnología van de la mano y si no se cuenta con todo esto, es difícil poder realizar una mejor atención. Asimismo, otro factor importante que puede impedir muchas veces el acceso rápido al tratamiento es el número de profesionales quienes prestan sus servicios en hospitales públicos. En muchas ocasiones no abastecen a la gran demanda de pacientes y es que puede llegar a ser comprensible si se toma en cuenta, escuche bien, que un solo médico se hace cargo de más de 15 pacientes en nuestro país. Tenemos que esperar. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Bueno, mire, todo este tiempo los pacientes estaban sufriendo por la no atención en radioterapia ni braquiterapia. Los laboratorios que nos piden no tiene el Estado. Estudio de tomografía que la clínica estatal no cuenta con ese tipo de equipos. Nos vemos obligados a buscar en laboratorios privados que cuestan alrededor de 2.500. Falta mucho. No hay el suficiente espacio. No los médicos que hay, yo sé que hacen todo el esfuerzo de cubrir todas las necesidades de cada paciente que viene, pero eso no es suficiente.
personas que están alegadas al tema de salud, que por favor se vengan a dar una vuelta. Como un paciente tiene que andar desde las 4 de la mañana para conseguir una ficha para ser atendidos en el estado que están. Esperar toda la mañana hasta que vengan los pocos médicos que hay y los ambientes. Esperar la respuesta para una próxima atención después de una semana. O sea, si estamos con una enfermedad que nos está comiendo y tenemos que darnos tiempo de una semana, de 2 semanas. Otra de las causas que afectaría al acceso pronto al tratamiento es un buen diagnóstico, que sea rápido y oportuno. Para esto es necesario la especialización de profesionales. En primera instancia al hospital de Sencata y después me han mandado al Corea y en el Corea me han detectado. Del Corea me han mandado acá al hospital de clínicas y de acá me han mandado al hospital de la mujer. A veces uno acude, yo he acudido a tiempo. El año pasado he estado a tiempo, según que ahora me dice la doctora que no, si el año pasado lo hubieran hecho, teníamos un pequeñísimo problema que podían haberme solucionado, pero no lo han hecho. Me han mandado de un hospital a otro hospital y la verdad mi situación ha avanzado. Necesitamos que nuestros profesionales puedan formarse, necesitamos físicos médicos, necesitamos radioterapeutas, más oncólogos clínicos, necesitamos profesionales en cirugía oncológica. Yo diría de que tengamos los profesionales aquí, los capacitados, ¿no? Entendidos en este problema de cáncer. Necesitamos un radioterapeuta, que aquí se necesitan muchas cosas, más médicos, más profesionales, que estén más capacitados, que nos den la atención. Adquirir equipos de tratamiento del cáncer, el acelerador lineal o construir infraestructuras hospitalarias o unidades oncológicas es indispensable, pero puede ser un esfuerzo vano si no se cuenta con los profesionales especializados que utilizarán esos equipos, ni tampoco con un plan de prevención y diagnóstico temprano de ese mal. Sin embargo, La Paz se convirtió en los últimos años en un punto central de atención del cáncer para el occidente del país. A esta ciudad llegan personas de varios lugares, inclusive de poblaciones cercanas. No obstante, ahora con la suspensión de la atención en radioterapia del Hospital de Clínicas, el problema se agrava mucho más, tomando en cuenta nuevamente la falta de dinero. Mucha gente que viene de la área rural a veces no cuenta con el dinero que se necesita y mucha gente abandona el tratamiento. Y me decían que yo tenía que tener los recursos necesarios para hacerme el tratamiento en radioterapia. Mandar a Cochabamba y no contamos con los recursos. Yo le pediría a las autoridades algo solvente económicamente, porque yo allá no tengo familiares y deciden derivarme por radioterapia, me mandan a otro departamento. Otro factor determinante son las políticas en salud, que de igual manera perjudica a esta parte de la población. Es radioterapia lo que necesita un paciente con cáncer. Necesita una unidad de oncología clínica, necesita cuidados paliativos, cirugía, quirófanos para los pacientes con cáncer. Se necesita hacer detección precoz. No tenemos unidades para poder hacer la prevención. Un radioterapeuta, que aquí se necesitan muchas cosas, más médicos, más profesionales, que estén más capacitados. Por otro lado, la familia también jugaría un rol importante para la recuperación del paciente. El apoyo y respaldo serían determinantes para un buen proceso de recuperación. Sin embargo, los seres queridos también llegan a ser afectados emocionalmente. Están en las casas y las familias no saben qué hacer, por ejemplo, qué darles. Entonces, esto es una tragedia para muchas familias, así como nos decían algunos hijos, esto es una pesadilla. En cuanto a la familia, a veces la familia te delega y pienso que no es bueno eso, hay que luchar. Yo me siento más que todo muy frustrada con la sociedad. No es lo que deberíamos haber recibido.
es un golpe muy fuerte. Soy una mujer, una madre sola que cuenta con 2 hijas. Y bueno, cuando estás enfermo no puedes trabajar y ganar dinero. Lo único que deseo ahora es vivir. Quiero vivir, por lo menos para ver a mis hijas, disfrutarlas el poco tiempo que siento que me queda. Por mis niños, porque mis hijos son pequeños y lloran todos los días ellos. Si viendo enfermo, mamá, ya te has curado. Sí, nomás le digo a mis hijos por no traumarles. Una hija mayor de 21 años y la otra de 14 años. ¿Saben sus hijas? Saben, ellas estaban acompañándome hasta ayer, cuando vinimos ahora. En resumen, el primer campo de problemas sería la inexistencia de políticas públicas en salud a favor de las personas con cáncer. El segundo apunta a las limitaciones estructurales y deficiencias del Hospital de Clínicas en la atención de los pacientes. Y en tercer lugar estarían las limitaciones económicas, sociales, personales y familiares afrontadas por las personas con cáncer. No obstante, esto puede variar muchas de las veces de acuerdo con la situación económica del paciente, porque al contar con dinero, la persona afectada puede optar por salir del país para acceder a un tratamiento. Algunas hermanas empiezan con cirugía, luego va a quimioterapia. La quimioterapia también es muy costosa, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer. Hay pacientes que cada semana gastan en sus quimioterapias 1.000 bolivianos, 1.500 bolivianos, cada semana. Y no queremos que nuestros hermanos sufran más. Por eso es nuestro reclamo ante nuestras autoridades. En el pasado son mis hijos los que han tratado de prestarse. Tengo un hijo que ya tenía que abrir su taller, pero no puede hacerlo porque está igual devastado con mi situación. Mi otro hijo que sigue trabajando, pero están mal. Todos los recursos se han agotado, la verdad. No, hasta el momento no puedo calcular cuánto ha sido. La verdad ha sido para toda mi familia. Mi hija mayor se ha destrozado. Mis 2 hijos estaban devastados. El padre de mis hijos, la verdad que ya no quería saber nada. Él se ha arrinconado, se ha sentido peor aún, como enceguecido. Cáncer, un enemigo silencioso. Y su opinión es muy importante para nosotros. Es por eso que vamos a dar ya lectura a los comentarios que nos están llegando a nuestra página de Facebook Hora 23. Nos escribe Vilma Sánchez y dice: en Bolivia el cáncer es sinónimo de muerte. Yo perdí a mi hijo, tanto esfuerzo por conseguir dinero para que descifren qué tipo de cáncer tenía. Y mientras tanto, este monstruo acabó con la vida de mi niño. Dura realidad para nuestro país, difícil de huir a otro país cuando no hay recursos económicos. Nos escribe también Daniel Mechaca y nos dice: la verdad es que en Bolivia no hay un hospital que esté a la altura para luchar contra el cáncer, pero sí somos buenos para construir elefantes blancos. Victoria Párraga nos escribe y nos dice: definitivamente no cuentan con la infraestructura que se debe empezar a pensar en la salud de los bolivianos. Nos escribe también Ana María y dice: para nada. Por algo, hasta las máximas autoridades tienen que ir a otros países. Y es un enemigo que lamentablemente ataca la salud y también el bolsillo. Una vez más, los invito a que puedan participar de la siguiente publicación. Cáncer, un enemigo silencioso. ¿Usted considera que los hospitales en Bolivia cuentan con infraestructura y equipo adecuado para luchar contra cáncer? Recordamos que nos encontramos en estudio con el doctor Ariel Amaru, director del Centro Oncológico Fides. Doctor, a propósito de la nota que ha expresado muy bien el trauma humano, que significa la presencia del cáncer en una persona y en una familia, posiblemente la gente se esté preguntando cuál es el origen del cáncer, por qué se presenta en una persona, el azar de la vida, hábitos, costumbres, cuestiones genéticas, ¿cuáles son los factores que determinan esa presencia? Es multifactorial.
¿no? Se puede hablar de factores genéticos hasta factores ambientales, pero se conoce que el estilo de vida que está cada vez cambiando y se está occidentalizando en nuestro país es una de las principales causas. ¿Qué son estos? Por ejemplo, la mala alimentación, mayor consumo de frituras, ¿no? Hace que haya la obesidad hace que haya una mayor incidencia de cáncer. El sedentarismo, la falta de ejercicio físico, el cigarrillo, el excesivo consumo de alcohol aumentan el riesgo de tener cáncer. También recordemos que si bien hay más tipos de cáncer que se está diagnosticando en Bolivia, no es que aumenta, sino que estamos empezando a diagnosticarlo mejor. ¿Me entiende? La Facultad de Medicina de la UMSA tiene un excelente laboratorio de biología celular que es de referencia nacional, ¿me entiende? Que centraliza todos los casos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Pero no recibimos muchas muestras de Beni, de Pando, de Chuquisaca, de Potosí, porque no es que no hay cáncer, sino todavía no se está diagnosticando bien y los pacientes siguen muriendo de causa desconocida. ¿Un diagnóstico oportuno del cáncer es garantía de que puede ser resuelto o no necesariamente se llega a ese final feliz? El diagnóstico es más importante que el tratamiento. Diagnosticar bien nos conduce a hacer un tratamiento más personalizado en el cáncer y tener mejores resultados. Entonces el diagnóstico es el pilar para enfrentarnos a lo que viene a ser el tratamiento. Pero sin diagnóstico oportuno. En el inicio de la enfermedad me imagino que no implica lo mismo en cuanto a tratamiento y posibilidades de éxito que con la enfermedad desarrollada o ya en un grado mucho mayor. Claro, por ejemplo en el cáncer de colon, se lo detecta a tiempo, es muchas veces suficiente una cirugía, al igual que el cáncer de mama, pero si se espera, ya empieza a afectar otros órganos y hacer lo que se llama metástasis. Y no solamente es eso la cirugía, sino quimioterapia, radioterapia, y el resultado no es tan bueno como si se hubiera detectado en un inicio. Esto nos lleva a la necesidad de una consulta oportuna por parte de tanto hombres como mujeres. ¿Cuál es el grado de importancia de asistir a un médico o a un centro médico para un examen que permita detectar la posible presencia de algún tipo de cáncer? Claro, muchas políticas en varios países dan mucho énfasis en la parte de prevención. ¿Por qué? Porque da buenos resultados y se ahorra, ¿me entiende? Entonces ellos, en una población a riesgo, por ejemplo, que son los varones por encima de 55 años, tienen que hacer la colonoscopía, tienen que hacer pruebas de la próstata, el PSA prostático. En las mujeres, lo mismo, por encima de los 45 años, tienen que hacer la ecografía mamaria, tienen que hacer continuamente, de manera anual, el Papa Nicolau, controlarlos. ¿Me entiende? Y eso hace que se detecte lo más antes posible el cáncer. En este campo se ha dispuesto una política en el país, la que dispone un día libre al año para las mujeres, y no estoy seguro si para los hombres, para que se realicen el examen correspondiente. ¿Esta medida contribuye en algo a este diagnóstico oportuno? Bueno, es una buena iniciativa, sin embargo hay que ver cuántos realmente van al médico durante ese día, ¿no? No hay estadísticas del tema. Eso es una cosa reciente que lo está aplicando el gobierno. ¿Y es solo para mujeres o también incluye? Me parece que es para mujeres, pero es una cosa reciente, entonces faltan los datos. Una cosa que se ha implementado recientemente es la vacuna para el papilomavirus, ¿no? Es muy importante que todas las adolescentes lleguen a hacer esta vacuna porque se ha visto que realmente tiene un efecto a largo plazo fantástico de disminuir el cáncer de cervix uterino. En su experiencia, ¿existe la cultura y la educación en el país de acudir al médico para explorar en qué estado se encuentra nuestro organismo, o los bolivianos somos descuidados? Exacto, lamentablemente nuestra, podemos decir, cultura es acudir al médico hasta el último, hasta que ya no puede más. Un dato que le mencionaba, en nuestro centro hemos llegado a diagnosticar en un año 420 casos de cáncer. ¿Solo en la clínica Fides? 30% en un estadio inicial y se ha empezado el tratamiento. El resto, un 70%. La gran mayoría. En una gran mayoría en una fase totalmente avanzada. Entonces, ni siquiera se les puede dar el chance de hacer un tratamiento con finalidad curativa, porque todos van a paliativo, terapia del dolor, porque ya el cáncer está totalmente avanzado. Cuando hablamos de la terapia del dolor, nos referimos al tratamiento para aliviar el padecimiento del paciente que ya no tiene posibilidades de sanarse. Exacto. Hay dos cosas, la terapia paliativa y la terapia del dolor. La terapia paliativa se utiliza todavía de los quimioterápicos para restar el tumor. No va a desaparecer, pero lo va a detener y mejorar las condiciones físicas del paciente. Cuando ya el paciente llega a la etapa terminal, se aplica la terapia del dolor para aliviarlo.
¿no? Para tener lo que se llama una muerte digna. Datos muy importantes. La palabra prevención, una vez más, es clave en este problema. En la nota se hablaba, doctor, de las precarias condiciones de atención a pacientes de cáncer en el sector público. En nuestro país, esta es la pregunta, ¿existe una realidad de un sector público con escasas condiciones para la atención y el tratamiento del cáncer y un sector privado que sí cuenta con opciones de tratamiento modernos y eficientes? En la parte pública tenemos que decir que hay bastantes carencias, ¿no? El cáncer se aplica, el tratamiento del cáncer son 3 áreas que se tienen que aplicar: la parte de quimioterapia, la parte de radioterapia y la parte de cirugía oncológica, ¿no? Y en la parte pública, como han hecho ver en la nota, hay bastantes deficiencias, ¿no? Donde hay que controlarlas y hay que mejorar eso. En la parte privada hay diferentes centros, ¿no?, que se han estado equipando para, de una manera u otra, subsanar y llenar este vacío que hay para necesidad de los pacientes. Un dato que les puedo dar: nuestro centro, que ya tiene 1 año de funcionamiento, es un centro que realmente tiene una tecnología europea que cumple los más estrictos criterios para el tratamiento del cáncer. O sea, son varios puntos que se tienen que cumplir, desde la esterilidad de los ambientes, desde el manejo de los quimioterápicos. Se ha logrado esto, ¿me entiende? Y recientemente también se está logrando, otras clínicas están viendo con equipos de radioterapia, de PET. Entonces, se está empezando a caminar en esta parte, pero lamentablemente es la parte privada, ¿no?, que tiene un costo. El tratamiento del cáncer, como cualquier otra enfermedad, como se da en otros países, tiene que ser gratuito, porque una familia no puede tener el peso de pagar a sus espaldas, no digo miles de dólares, llega por encima de 100.000, 200.000 bolivianos. Para cualquier bolsillo es un peso. Entonces, el gobierno tiene que trabajar en esto, tiene que trabajar y hacer que esto ya no sea un peso, al menos económico, para la familia. En su criterio, deberíamos llegar al momento en el que el Estado se haga responsable del tratamiento en cuanto a asistencia médica y también a costos de todos los pacientes de cáncer, o habría que ser una diferenciación por ingresos, sectores sociales u otras variables. Bueno, en Europa el paciente no paga €1 para el tratamiento del cáncer y recibe tratamientos altamente costosos que superan los 300.000 euros al mes. ¿Así sea un millonario o un pobre? Exacto, no hay diferencia, ¿me entiende? No hay diferencia. Claro que cada uno de los habitantes paga de acuerdo a sus ingresos percibidos. Un porcentaje de eso va al sistema sanitario. En Latinoamérica se está haciendo pasos bastante importantes y que se pueden mencionar, como es el caso de Uruguay, ¿no? Se está empezando a hacer que hagan tratamientos más avanzados contra el cáncer. Lo mismo con Perú, Brasil es un ejemplo. Pero Bolivia se está volviendo una isla dentro de Sudamérica. Somos el único país en el que el paciente tiene que pagar para el tratamiento del cáncer. Somos los únicos que los medicamentos son más costosos que en afuera, ¿no? Y somos los únicos que no tenemos reglamentación en cuanto al manejo de tratamientos del cáncer, protocolos, ¿no? Entonces, hoy en día el tratamiento del cáncer no se improvisa, porque ya todo está escrito, ¿no? Si un paciente tiene este tipo de cáncer, se hace este protocolo. En nuestro medio no es así. Una caja es este protocolo, este otro, porque no puede acceder a un tratamiento, hace este otro protocolo. Y así hace que los resultados no sean los mismos, no hay estadísticas, no hay una base de datos. Ahora no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y esto es peligroso porque el cáncer va a seguir aumentando. Es la enfermedad de este siglo, ¿no? Y este aumento va a hacer que haya mayor crisis social. ¿Y esta crisis social a qué se debe? A que nuestro país no ha podido hacer prevención de manera adecuada. La Organización Mundial de la Salud hace más de 10 años ha advertido a todos los países que el cáncer iba a ser un problema enorme. Muchos han adoptado medidas. Nosotros no hemos hecho caso y lo estamos viviendo las consecuencias. En ese sentido y a manera de síntesis, podríamos afirmar de forma contundente que en el país no contamos con políticas públicas eficientes, lo suficientemente racionales y efectivas para enfrentar al cáncer. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo a nivel de protocolos, a nivel de control. Se tiene que trabajar muchísimo porque falta tanto.
Y para cerrar, doctor, aunque hemos mencionado ya el tema, pero una palabra, la de un especialista de su calidad, siempre es importante. Reitere, por favor, la importancia de la prevención. La prevención es fundamental, es fundamental. Yo les digo, no dejen pasar, ¿no?, una molestia, una tumoración. Hombres, vayan mujeres, al médico, independientemente hombres y mujeres, de su condición. porque mientras más antes puedan detectar el tipo de cáncer, menos costoso es y mejores resultados se obtienen, ¿no? Entonces es muy importante, no se descuiden. Muchas gracias, doctor. El doctor Ariel Amaru, director del Centro Oncológico Fides. Una valoración muy precisa de un estado que es preocupante, el estado de la enfermedad del cáncer en Bolivia, y mucho más preocupante aún lo poco que se hace de manera efectiva para enfrentar este problema. El drama de las personas que veíamos en la nota es una expresión de ello, y diariamente encontramos casos similares y circunstancias de verdad dramáticas, circunstancias que nos llevan a la cifra que comentamos al principio. 14 personas mueren diariamente en el país a causa del cáncer por las razones que hemos hablado. Falta de recursos económicos, falta de centros adecuados para el tratamiento gratuito y desde luego el costo económico que implica una problemática desde luego mayor, a la cual nos vamos a referir más adelante. Gracias, doctor, por las valoraciones y por la orientación que nos ha dado en el tema. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos ahora con Paola Sánchez y algo más del tema. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. En los próximos minutos estaremos retomando este tema del cáncer, pero ahora es momento de cambiar de tema y además establecer contacto con la unidad móvil y nuestra periodista Yubinka González, que se encuentra en el Museo San Francisco, porque se lleva a cabo el primer encuentro internacional de museos, una actividad que cuenta con la participación de varios expositores. Adelante, Yubinka. Así es, Paola. Bueno, yo ya me encuentro con mi velita para realizar este recorrido organizado por la Fundación Visión Cultural, por el Museo de San Francisco y también por la Alcaldía. Así que vamos a ir realizando este recorrido junto con Oscar León, el administrador del museo, y por este otro lado me acompaña Norma Campos, quien es responsable también de este encuentro internacional y a su vez es directora de la Fundación Visión Cultural. Vamos a saludar primeramente acá a Oscar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y gracias por la velita con la que vamos a hacer el recorrido correspondiente. Bueno, es una ocasión especial, es la primera vez que se hace este recorrido nocturno dentro de las instalaciones del Centro Cultural Museo San Francisco, y qué mejor oportunidad, qué mejor momento que hacerlo precisamente para celebrar el primer encuentro internacional de museos, auspiciado, como lo habías dicho, por la Fundación Visión Cultural, el ICOM, la Alcaldía, y también formando parte de este encuentro nuestro museo. Muy bien, y por este otro lado, como ya les presentaba, la encargada Norma. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y usted nos va a hablar de lo que tiene que ver con el encuentro internacional, los objetivos, más adelante. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias, y realmente estamos en una noche muy especial de velas en el Museo San Francisco. ¿Nos acompañas en el recorrido entonces? Acá junto con nuestro experto que nos va a dar las explicaciones correspondientes mientras realizamos el recorrido en un minutito así cortito para que podamos explicar a la gente qué es lo que hemos tenido el día de hoy. ¿Okay? Bueno. El convento de Nuestra Señora de los Ángeles, que es el nombre original de este convento, se funda en 1549, un año después de la fundación de la ciudad de La Paz. Datos históricos nos dicen que los franciscanos son la primera orden religiosa en llegar hasta Bolivia, ya para 1532, que ya estaban los primeros asentamientos. El convento se construye en las afueras de la ciudad española, precisamente para mostrar la espiritualidad franciscana, de que el franciscano tiene que estar con los marginados, con los excluidos de la sociedad, y qué mejor oportunidad para poner en práctica toda esta espiritualidad que está precisamente en lo que en la colonia se llamaba los barrios de indios. Es así que San Francisco se edifica dentro de lo que es un barrio de indios, y en su momento todo lo que sería la zona de San Sebastián, mejor dicho, zona de San Pedro, dependía directamente de San Francisco como una doctrina, la doctrina de San Pedro. Muy bien, en este momento entonces estamos observando todo este recorrido que han realizado las personas. ¿Alrededor de cuántas personas han asistido a este recorrido? Bueno, hemos tenido 2 grupos inicialmente, cada grupo estaba conformado por 40 personas, y bueno, ha sido un
prácticamente un recorrido bastante interesante. La gente ha quedado bastante satisfecha, con nuevas ideas y precisamente por la emoción, la sensación de hacer un recorrido nocturno, pero tal cual hubiese sido en esa época. Cero electricidad, cero iluminación. Con Directamente velitas. Es por eso que han utilizado las velas, ¿no es cierto? A ver, coménteme, Norma, este encuentro internacional se realiza por primera vez en la ciudad de La Paz. Sí, es el primer encuentro internacional de museos y realmente hemos tenido una participación muy importante, tanto nacional como internacional. Tenemos especialistas que vienen de 8 países y especialistas que vienen de todo el país, directores de museos, gestores, museólogos, etc. Una experiencia muy interesante porque se enriquece con la experiencia de cada uno de ellos y los modelos que existen también en cada ciudad y en cada país en torno a los museos. Muy bien, ¿hasta cuándo se va a realizar este encuentro y los horarios de atención? Bueno, el encuentro empezó ayer y termina mañana por la noche. Entonces, mañana viernes, pero no solo es la parte académica en la que estamos ahora intensamente trabajando y además participando, ¿no? Porque tenemos paneles temáticos, pero se enriquece mucho con talleres específicos que empezó el día de hoy y termina el 24 de agosto. Se va a prolongar el encuentro, si bien estos 3 días intensos tenemos, además de toda la parte académica, tenemos actividades artísticas, la parte de formación sí se prolonga hasta más de la mitad de agosto. Muy bien, a ver, en la parte artística podemos en este momento escuchar que la Sinfónica ya se encuentra también presente de la Ciudad del Alto. Exactamente, mira, hemos empezado ayer con una inauguración en el Museo de Etnografía, con la participación de los sicuris de Italaque, el grupo afroboliviano y Héctor Osaki. Y hoy tuvimos una noche muy especial, es la velada quizá más especial, porque el museo nos ha abierto las puertas para hacer un recorrido con velas, donde, bueno, casi 100 personas, 80 y tantas personas hicieron el recorrido a partir de la explicación del responsable del museo, y luego tuvimos un performance de Isabel de Granado, y bueno, ahora estamos con la Orquesta Sinfónica del Alto a cargo del maestro Freddy Céspedes. Y no termina ahí. Mañana concluimos la fase del encuentro especial, en este caso, con una actividad y un programa también intenso en el Museo Tambo Quirquincho, donde habrá música, danza, etcétera, ¿no? Entonces, cierran con broche de oro en especial. Bueno, vamos a cerrar, las 3 actividades han sido muy lindas y mañana, bueno, se cierra ya con todo esto en el Tambo Quirquincho. Entonces, la gente está muy contenta, han descubierto una La Paz, una ciudad de La Paz que no solamente es la vida cotidiana, sino tiene espacios donde la cultura se vive, donde la cultura se concentra y donde realmente podemos nosotros desarrollar una serie de actividades. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, le agradezco por toda la información. Recuerda, el día de mañana finaliza entonces todo este evento, la invitación está hecha en el Tambo Quirquincho. ¿Me repite la hora, por favor? A las 7:30 en el Tambo Quirquincho. Mañana cerramos el Encuentro Internacional de Museos. Muy bien, muchísimas gracias. También agradecemos a Oscar, ¿verdad? Que viene también caracterizado de monje. ¿Estoy bien? Fraile franciscano. Entonces, la característica correspondiente también para hacer todo esto un evento maravilloso, ¿no? Las características correspondientes y las velitas, este recorrido donde ustedes han podido observar todo totalmente oscuro y lo único que hace luces son las velitas, ¿no? Entonces, muy interesante, un evento que mucha gente ha disfrutado, y mañana viernes también, por supuesto, el cierre de este evento. Muy bien, Yubinka, muchas gracias por toda la información. Qué importante que se lleven a cabo estas actividades que cumplen importantes objetivos en la gestión cultural. El primer encuentro internacional de museos, una actividad que tiene como reto conquistar al público, y seguramente que es así como se está llevando a cabo. Adiós, Yubinka, nos damos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Estamos en un nuevo sector de Hora 23 y, como lo habíamos anunciado, nos vamos a seguir ocupando de la problemática del cáncer en nuestro país. Ya la abordamos a través del punto de vista del doctor Amaro y de un primer reportaje que reflejaba el drama de algunas familias involucradas en este problema.
En el siguiente sector vamos a hablar de los costos del tratamiento del cáncer y de los aspectos vinculados a esta situación. Para ello contamos con la presencia del ingeniero Alberto Miranda Cuadros. Él es director del Centro de Protección y Seguridad Radiológica, dependiente del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear. Ingeniero, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, igual buenas noches y gracias por la invitación. En la problemática del cáncer se preguntarán nuestros televidentes cuál es la labor del Centro de Protección y Seguridad Radiológica. Es muy interesante su pregunta porque yo diría en el país muy pocas personas, aparte de las que están involucradas con el uso de radiaciones ionizantes en todas las áreas salud, áreas industria, áreas agricultura, conocen el trabajo que realiza el Centro de Protección. El Centro de Protección Radiológica es la autoridad competente que controla el uso seguro de las radiaciones ionizantes en el país. Y eso tiene que ver con el área de salud, han hablado claramente con lo de radioterapia, con lo de medicina nuclear, con lo de radiodiagnóstico, con los equipos de rayos X. En la parte industrial hay muchas industrias que utilizan material radiactivo, fuentes de radiación, para controlar sus procesos, en la parte de medio ambiente, en la parte de agricultura. O sea, toda esa utilización que se da en el país en el aspecto de radiaciones para lograr ciertos propósitos, para efectuar tratamientos, como el caso de salud, para lograr información, como el caso de gammagrafía industrial. Todo ese aspecto tiene que ser controlado de manera segura. Las categorías que usted ha mencionado entonces corresponden a lo que ha denominado radiaciones ionizantes. ¿Ese es el término correcto? Exactamente. Entonces el instituto, a través del centro, que es el organismo operador, va controlando de que en todas las instancias se trabaje de manera segura con las radiaciones, el material radiactivo, y que sea utilizado no solamente de manera segura, sino de manera beneficiosa. Y tanto en el sector público y privado, me imagino. Todo. Y eso parte desde el ingreso del material radiactivo o del equipo de rayos X al país. Desde ese momento se controla hasta que ese equipo o ese material radiactivo deja de ser útil. ¿El control que ustedes realizan se ejerce sobre los equipos o también sobre los tratamientos y los servicios que reciben los pacientes? Es bien interesante lo que está mencionando. En el aspecto de salud, el instituto controla de que los equipos tengan las capacidades como para efectuar los tratamientos, ¿no? Que se tengan las herramientas necesarias y que esos tratamientos busquen tres aspectos. Uno, proteger a los trabajadores que están haciendo, proteger a lo que se llama el público y una cuestión esencial que es la protección del paciente. Que al velar porque los exámenes, los estudios, los tratamientos se hagan en las mejores condiciones, se está buscando la protección del paciente, que al final es el que va a recibir la radiación, buscando un beneficio, sea el diagnóstico, sea el tratamiento, en el cual evidentemente corre un riesgo, porque las radiaciones tienen su riesgo, pero un riesgo que debe ser controlado. Y es controlado a través de ¿qué? De los profesionales que tienen que aplicar las dosis de radiación adecuados en los lugares adecuados, con las condiciones adecuadas. En el caso específico del cáncer, si nos ponemos en la situación de un paciente, ¿qué nociones podría tener para determinar si está recibiendo o no un buen tratamiento y acudir a la institución a la que usted pertenece, para mencionar un ejemplo? En la cuestión del paciente, básicamente hay dos autoridades, digamos, que tienen que trabajar juntas. Tenemos la autoridad de salud, en este caso
puede ser el Ministerio de Salud o las sedes, las departamentales de salud, que velan, su objetivo es fundamentalmente la protección del paciente. Y ahí entramos nosotros coadyuvando esta tarea, y el paciente puede él ver si el tratamiento que le están haciendo es adecuado, viendo los tipos de exámenes que le hacen, cómo le hacen los exámenes. Sin esa, he visto en el artículo, en el informe que le han hecho, que es muy completo, me ha parecido muy interesante. El tener los profesionales, por ejemplo, un físico médico, que es el que hace la planificación de cómo se va a hacer el tratamiento, cómo se va a irradiar, los ángulos, la dosis que se va a aplicar y todo ese tipo de aspectos que hacen de que el tratamiento sea realmente efectivo. Ahora un paciente quizás no cuenta con los suficientes conocimientos para saber si está recibiendo un tratamiento como corresponde. En ese caso, ¿a quién se debe dar el papel de supervisar ese tratamiento y presentar una queja si fuera el caso? Básicamente a las autoridades de salud. Allí tienen una responsabilidad ellos adicional. tienen la responsabilidad primaria. Y en segundo término estaríamos nosotros en el caso de ver si esos equipos cumplen ciertas condiciones para el tratamiento, ¿no? Si tienen el rendimiento adecuado, si los ambientes de colimación son adecuados, todo ese tipo de aspectos. Muy bien, ha quedado muy claro el papel que cumple la institución a la cual usted pertenece. En instantes vamos a ver el segundo reportaje especial relacionado a costos y tratamientos en el campo del cáncer. Pero antes, ya que estamos al borde de las 0 horas, vamos con Paola a revisar las noticias que han sido suceso en la jornada de este jueves. Debido a otras demandas pendientes, la Asamblea Legislativa Plurinacional no tratará en esta legislatura el pedido de autorización de un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, anunció este jueves el vicepresidente Álvaro García Linera. Por otro lado, insistió en que Mesa tiene la libertad de trabajar en su candidatura, pero sin usar para ello el tema del juicio. Este jueves, la juez Melina Lina dispuso la detención domiciliaria en el penal de San Pedro de la Paz para los 3 efectivos del ejército acusados de cometer abusos contra un premilitar en el regimiento Ingavi de Caballería del Alto. La defensa anunció que apelará a la determinación de las autoridades judiciales. Según la denuncia, 2 sargentos y un subteniente cometieron abusos, amenazas, inducción al suicidio y obligaron a comer heces a un premilitar durante la instrucción que se imparte en esa unidad militar. El expresidente Carlos Mesa, durante un conversatorio en un auditorio de una universidad privada en Cochabamba la noche de este jueves, propuso conformar una coordinadora nacional para la defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero como un instrumento de unidad por la lucha democrática en el país. Luego de esas noticias, vamos a lo anunciado, el segundo reportaje de esta jornada en hora 23 a propósito de costos y tratamientos para el cáncer. El trabajo que hemos preparado. Una de las dificultades para acceder a un buen tratamiento contra el cáncer son las políticas públicas y dentro de estas se encuentra la información preventiva que se debe brindar. La prevención a través de educación, tenemos 2 grupos de voluntarias que trabajan, una en el Alto y otra aquí en la ciudad, haciendo conocer lo que es el cáncer, los mecanismos de prevención, por qué se produce, cómo combatirlo, cómo prevenirlo, cómo detectarlo a tiempo.
Y aquí en el consultorio hacemos la detección precoz, o sea, el diagnóstico precoz de las lesiones que puedan llevar al cáncer o bien lo del cáncer instituido para después derivar a esa mujer, porque tratamos más con cánceres femeninos, a el oncológico del Hospital de Clínicas o a las cajas de seguro que tengan las personas si lo tienen. Las vacunas también ayudan a reducir el riesgo de cáncer. La vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, ayuda a prevenir la mayoría de los cánceres de cuello uterino y algunos cánceres de vagina y de vulva. La vacuna contra la hepatitis B puede reducir el riesgo de contraer cáncer de hígado. Prueba primera que se debe hacer es el Papa Nicolau, que el Papa Nicolau sirve para detectar los cambios iniciales en las células del cuello del útero que puedan llevar al cáncer. Detectados estos cambios, hacer el tratamiento correspondiente a tiempo para que esa mujer, ese proceso, no llegue al cáncer. Si el cáncer ya está instalado, tiene que hacer cirugía, radioterapia o quimioterapia. No queda duda de que la prevención es un factor importante, pero no es el único. Como vimos en la primera entrega de este reportaje, existen más. Uno de ellos es lograr la adquisición pronta de equipamiento para realizar radioterapia. Aquí en nuestro país ya existe el primer centro privado de radioterapia ubicado en la ciudad del Alto. Este es el Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología IBRO, por sus siglas, quien brinda atención multidisciplinaria para el tratamiento contra el cáncer. Cuando un paciente llega y nuestros especialistas evalúan al paciente y determinan que debe hacer radioterapia, le indican que se haga una tomografía. Esa tomografía, las imágenes tomográficas son traídas y cargadas en esta computadora que tiene un software especial llamado planificador de tratamientos. En esta computadora viene el médico especialista, define lo que hay que irradiar dibujándolo y también dibuja los órganos que rodean a la enfermedad y debemos cuidarla de que no se sobrepasen valores de dosis de radiación. Imágenes de alta calidad en 4 dimensiones permiten verificar la posición exacta del tumor y todo en tiempo real, antes y durante el tratamiento, al compás de la respiración. Que llegue el paciente, sea bien atendido, que las cosas se hagan de forma correcta, que se saquen los datos que se necesitan del paciente, que la máquina esté en buen estado, que los consultorios estén en el estado para recibir a pacientes, que no falte nada en lo que es planificación, coordinar con tomografía, hacer un control para que todo el sistema funcione y diseñar nuevas cosas. Para un efectivo tratamiento de radioterapia se necesita radioterapia externa convencional y en 3D, empleado con haces de radiación ionizante, generados en un equipo de radiación alejado y externo al paciente, o sea, un acelerador lineal. Esto permite tratamientos con mayor seguridad para los órganos sanos. Además, utiliza tecnología de tomografía axial computada en el proceso de diseño de tratamientos de radiación. Otro avance incorporado en el empleo de un planificador de tratamiento de modo tridimensional, 3D, basado en complejos sistemáticos informáticos de cálculo para estimar la distribución de la dosis de radiación. Que dentro de la máquina hay un conjunto de láminas metálicas que se van a posicionar de manera que rodean a la enfermedad, es decir, van a generar una ventana de salida de la radiación con la forma del contorno externo del tumor, digamos. Formamos las MLC al área a tratar, como le decía a mi compañero, estas son las multiláminas que nos permiten conformar la lesión y proteger los órganos a riesgo. Una vez hecho la planificación del tratamiento, colocados los haces, la penetración de cada uno de los haces, el sistema nos da un histograma, dosis, volumen. Marcando las coordenadas en el ordenador, el acelerador lineal de última generación lanza el haz al punto exacto. Se puede comprobar si la adaptación es correcta. Mientras que una sesión normal de radiación externa tiene una duración de entre 20 y 40 minutos, con esta nueva máquina la sesión se reduce a 10 y el tiempo exclusivo de la radiación, a menos de 2, se administra mientras el aparato va girando. El sistema nos presenta el histograma dosis volumen que nos determina qué dosis lleva cada uno de los órganos a riesgo y el tumor a tratar. En este caso vemos una buena conformación a lo que es el tumor, protegiendo los órganos a riesgo que tenemos alrededor del tratamiento.
En el año 2012, se instaló en Antofagasta, Chile, un moderno acelerador lineal, para ese entonces único en Latinoamérica. Su costo superó los 300 millones de pesos. En el año 2016, el ministro de Salud de Brasil y la compañía Varian Medical Systems inauguraron la construcción de la primera planta de manufactura de aceleradores lineales de Brasil y América Latina. En el 2018, con una inversión de $4 millones, EsSalud adquirió un tercer acelerador lineal, moderno equipo, que operará en el Hospital Edgardo Rebagliati y que permite complementar los tratamientos de cáncer. Este equipo trabaja con electrones y con radiación. Autoridades colombianas anunciaron en el 2015 un acuerdo de 10 años con la Fundación Cardiovascular de Colombia, con sus siglas FCB, en Bucaramanga, para gestionar lo que podrá ser el centro de oncología de más alto nivel en Latinoamérica, sirviendo a adultos y a niños, convirtiéndose a su vez en el primer programa privado de tratamiento de cáncer en Colombia. El acelerador lineal que tenemos aquí es uno llamado de alta energía. ¿Por qué llamamos de alta energía? Tiene dos tipos de radiación, haces de fotones y haces de electrones. En fotones tenemos dos energías de 6 y 18 megavoltios. Y en electrones tenemos 5 energías, 6, 9, 12, 16 y 20 megaelectronvoltios. Ahora sí, hay casos que son paliativos o hay casos que se puede controlar. Hay casos que se puede controlar muy bien el cáncer. Porque más que curarlo, es la máquina controla el cáncer. Controla el desarrollo y más cosas del cáncer. El caso es un cáncer de próstata. Lo que normalmente se pinta en los CA de próstata de órganos a riesgo son las cabezas femorales, tanto la izquierda como la derecha, la vejiga, el recto y los intestinos. De acuerdo con diferentes informes, en el país los aceleradores lineales que existen se encuentran en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, 2 de ellos con tecnología 3D y el otro con 2D. En enero del 2016, la ciudad del Alto contaba con el único acelerador lineal moderno del país, el cual pertenece al Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología IBRO. El aparato cuenta con un software 3D especializado para diagnosticar a pacientes con cáncer. Es útil para evaluar y diseñar mediante computadora las áreas del cuerpo en las que se hará el tratamiento. Una visión tomográfica que nos permite obtener una imagen 3D, ¿verdad?, de nuestro sistema. El tumor, lo ven aquí, lo que está rojo, que es la próstata como tal. Pero no solo se trata la próstata, sino también los ganglios, el drenaje linfático, pues, de los ganglios. 3D del paciente a través de una imagen tomográfica. Se conoce que en Bolivia operan 5 bombas de cobalto, cuya tecnología data de hace más de 50 años y que son utilizadas en el sistema público y la seguridad social. Estos equipos se encuentran en el Instituto de Cancerología Cupertino Arteaga en Sucre, el Instituto Oncológico del Oriente de Santa Cruz, la Caja Petrolera de Salud de Cochabamba, la Caja Nacional de Salud y el Hospital de Clínicas de La Paz. Este último dejó de operar, motivo por el que los enfermos con cáncer asumieron medidas de presión. Somos flexibles, sabemos la situación social de la gente, sabemos la situación del país. También sabemos que somos ahorita la única institución que está brindando este servicio. Entonces, no podemos tomar la posición de cerrar las puertas por una cuestión económica. Evidentemente, eso se evidencia con la actitud que tuvo la empresa con el problema del Hospital de Clínicas, donde se atendió a 3 pacientes de forma gratuita, se atendió a 21 pacientes que quedaron varados por todo el conflicto, que quedaron a medio tratamiento, que nosotros no podemos, o sea, ahí demostramos que no es más, es más un compromiso. Y referidos de otros centros que ya con una nota que digan que necesitan radioterapia, se queda un buen porcentaje. Ahorita por lo que es costos, hasta un 80-90% de los pacientes. En enero de la presente gestión, el Ministerio de Salud anunció la compra de 5 aceleradores lineales
para el departamento de La Paz. En mayo del mismo año, la entonces ministra de Salud, Ariana Campero Nava, informó que entre julio y agosto se iniciará la construcción de la unidad de radioterapia del Hospital de Clínicas para el tratamiento de pacientes con cáncer. El equipamiento consistirá en un acelerador lineal, tomógrafo, simulador, equipos de dosimetría, braquiterapia y accesorios para tratamiento del paciente. También contemplará la atención en psicología, trabajo social, medicina paliativa, tratamiento del dolor, dimensionamiento del personal profesional que requiere la unidad, capacitación y actualización del personal. Un anuncio en el 2017 aseguró que la constructora Rubau levantará el Hospital Oncológico El Alto Sur, en la ciudad del Alto, en Bolivia. El proyecto, con una inversión aproximada de 29,27 millones de euros, ha sido promovido por el Ministerio de Salud del gobierno boliviano y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En la empresa ofrecemos el tratamiento en sí, independientemente del nivel de complejidad o un precio, a un rango de precio entre $4.000 y $4.400. En un futuro se va a lanzar, dependiendo de la complejidad, algunos costos que pueden ser más o menos, dependiendo de la complejidad del tratamiento. Por ahora nosotros ofrecemos, independientemente de la complejidad, un tratamiento completo con $4.000, más o menos. Esto consta desde que el paciente llega a la institución, es atendido por uno de nuestros especialistas. Posterior a eso, después de evaluar toda la información que trae el paciente, sea patología, informe de médico de las tomografías, toda la parte de diagnóstico. Después de que el especialista evalúa esto, se dice si acepta o no si hace radioterapia. En el caso que sea radioterapia, pasamos a una tomografía de planificación. El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear ABEN y la empresa de investigación aplicada INVAP de Argentina, suscribieron un contrato para la construcción de una red de centros de medicina nuclear en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y El Alto. La primera será el área de medicina nuclear, que servirá para el diagnóstico del cáncer. El segundo será el área de radioterapia, que servirá para el tratamiento de enfermedades oncológicas. Y el tercero será el área de quimioterapia. Y seguimos con la entrevista a propósito de ese reportaje, la entrevista en estudio con el ingeniero Alberto Miranda Cuadros, ya lo decíamos y lo reiteramos, director del Centro de Protección y Seguridad Radiológica. A propósito de la nota que veíamos, ingeniero, ¿cuál es su diagnóstico respecto a la calidad de los equipos para combatir al cáncer que tenemos en el país, tanto en el sector público como privado? ¿Estamos a la par de países vecinos o algo o muchos rezagados? Una pregunta muy dura, creo que muy dura. En el país podemos contar con los dedos de la mano cuáles son los centros que trabajan con el aspecto de radioterapia, privados y públicos, y seguramente me sobrarían varios dedos para mencionarlos. Para indicar cuáles son los centros, ¿no? Tenemos centros de radioterapia en Cochabamba, tenemos en Sucre, en Santa Cruz, y en La Paz y el Alto. Entonces, son públicos y privados. Yo diría que eso nos está dando la imagen de cuál es la situación que existe en el país. Hay una cierta regla en radioterapia, indicando el número de población en relación con los equipos que deben haber. Y para cada 500.000 de personas debería haber por lo menos un equipo de radioterapia. Estamos hablando de 11 millones en el país de la población y deberíamos por lo menos tener 22. 22. Y ¿tenemos cuántos? Estamos muy, pero muy lejos. Como le digo, cada uno de esos centros tiene alrededor de un equipo y tenemos menos de 10 equipos. Menos de 10 cuando deberíamos tener por lo menos 22. 22, exactamente. ¿En el sector público es más crítico, más rezagado el estado de los equipos destinados a combatir el cáncer? Bien interesante es considerar de que los centros oncológicos públicos han sido los pioneros en este trabajo. El primer centro que hubo en el país fue el Centro
el Instituto Nacional de Cancerología, el Cupertino Arteaga de Sucre. Ahí está en los años finales de los años 50, que comenzó a trabajar en los aspectos de radioterapia. Y los hospitales públicos han sido los pioneros. Recientemente están apareciendo, no tan recientemente, o sea, unos 4 o 5 años que han empezado a trabajar centros privados. Pero hasta hace ese tiempo, hasta hace unos 5 años, lo único que existía eran los centros públicos. Pero, ¿cuáles tienen actualmente mejores condiciones para un tratamiento? ¿Los públicos o los privados? ¿O la respuesta no es tan blanco o negro? Yo diría que no es tan blanco y negro, pero tenemos en general, digamos, por las capacidades y por las experiencias con las cuales con la experiencia fundamentalmente en el tratamiento que lo tienen, yo diría que los públicos tienen cierta ventaja en la cuestión de experiencia, pero muchas limitaciones. En cambio, los privados tienen equipos mucho más modernos y se están nutriendo también de profesionales que trabajan en la parte pública. Entonces, diríamos que en la situación actual están como balanceados, a pesar de que los centros públicos están muy descuidados por las autoridades y los centros privados están con equipos de última tecnología. Aunque me imagino, respecto a este último caso, los centros privados con costos que no están precisamente al alcance de la mayor parte de la población afectada. Sí, son costos totalmente disímiles, los costos que tienen la parte privada y con relación a los públicos. Son, digamos, abismales las diferencias. Desde su especialidad, ¿qué está faltando en el país para que seamos capaces de brindar un servicio con calidad humana y calidad profesional a los pacientes con cáncer? El doctor Amaru nos decía que en muchas naciones ya el tratamiento del cáncer es gratuito. Aquí estamos muy lejos de ello. En su especialidad, ¿qué está faltando? Yo creo que uno de los aspectos esenciales es que debemos dejar de improvisar estas cosas. Debemos entrar a un proceso, yo diría un proceso evolutivo, en el cual se vaya avanzando, cubriendo las etapas. Hay condiciones, el país tiene condiciones, ya lo ha expresado el Ministerio de Salud, que van a construir varios hospitales que escuchaba la cuestión de la charla con el doctor Amaru y hablaba de que no tiene información de Beni y Pando, pero ya se está pensando construir ahí esos hospitales. Pero esos hospitales no pueden funcionar por sí solos, aunque tengan los mejores equipamientos. Tienen que haber los profesionales y hay que pensar en formar esos profesionales, los diferentes profesionales que son los radioterapeutas, los técnicos especializados en manejar ese tipo de tecnología. Tenemos a los físicos médicos y ellos no se van a formar de la noche a la mañana. Un médico especialista, un radioterapeuta, tarda de 3 a 4 años en lograr la especialidad. Un físico médico del orden de 2 años. El técnico, estamos hablando de 1 año a 2 años. Entonces, no se van a poder formar en un tiempo, digamos, tan corto, tener disponibilidad de todo ese volumen de profesionales. Entonces, tiene que trabajarse de una manera coordinada para que se construyan los hospitales, se logre el equipamiento adecuado a las condiciones que tenemos el país, el equipo que realmente necesitamos y que podemos hacer el mantenimiento, utilizarlo, porque a veces en radioterapia lo ha mencionado varias veces de que los costos son muy altos, equipos caros, el mantenimiento es caro. Habrá hospitales, estamos viendo las limitaciones que tienen los hospitales públicos,
tendrán capacidades para hacer el mantenimiento de esos equipos, tendrán capacidades para lograr todos los insumos que están haciendo. Se tiene que valorar también eso. Y están lo de los profesionales, ¿no? Tanto de la conversación con el doctor Amaru como con usted me ha quedado la impresión, y posiblemente sea la misma de nuestros televidentes, de que aspecto que tocamos encontramos problemas y más problemas antes que soluciones en camino. De una manera muy simple, ingeniero, ¿qué está faltando en el país? ¿Políticas efectivas, decisiones, estrategias? ¿Qué? Yo creo que en este aspecto... O quizás todo eso. Sí, es todo eso, ¿no? Y fundamentalmente una coordinación entre todas las áreas. A mí me ha dolido mucho más cuando he visto la presentación, el informe especial, el ver a los pacientes que están en medio de total indecisión de determinaciones. Entonces tiene que haber una coordinación entre las autoridades, entre los del colegio médico, entre los técnicos, entre las universidades, todo eso en todo el país para que realmente este problema que estamos viendo, que pareciera, y en eso, digamos, un poco discrepo con usted en el aspecto de que hay los problemas, pero también hay las soluciones. Y la solución es fundamentalmente sentarse y trabajar y organizar todo un programa que vaya atendiendo gradualmente, vaya hacia las personas que lo necesitan, porque los enfermos de cáncer no solamente van a ser las personas que ahora están apareciendo en el reportaje, sino que son cada día. O sea, es una cuestión que nunca se acaba. Entonces hay que pensar en soluciones como que creo que deben ser, en soluciones a largo plazo, pero también en soluciones de corto plazo que puedan atender esta necesidad que es urgente e importante. La palabra del ingeniero Alberto Miranda Cuadros, director del Centro de Protección y Seguridad Radiológica. Gracias por sus valoraciones. Creo que ha sintetizado muy bien en su última participación lo que podría ser una conclusión del tratamiento que hemos dado a este tema. Se necesitan soluciones a corto, a mediano y a largo plazo, pero soluciones ya. Gracias por su valoración. Gracias a usted y muchas gracias por la invitación. Cerramos aquí el tema y no lo hacemos sin destacar desde luego el trabajo de nuestro periodista César Pardo y de su camarógrafo y editor Reinaldo Peralta, que nos permitieron a través de esas dos notas, esos dos reportajes, sumergirnos en unos cuantos aspectos de la realidad del cáncer. Existen muchas otras aristas más del problema, hemos presentado algunas y creo que con ellas ha sido suficiente para preocuparnos más que para alentarnos en esperanzas, aunque desde luego, como lo decía el ingeniero hace instante, debemos confiar en que las soluciones se encuentren pronto porque son de verdadera necesidad. Dejamos aquí el tema. Vamos a seguir leyendo algunos de los comentarios antes de irnos a una pausa. Nos escribe Paola Estefani Choque, nos dice: buenas noches, en Bolivia no hay una buena atención en cuanto a cáncer se refiere, ya que no solo abarca a personas mayores, sino también a niños, que lastimosamente van muriendo a causa de que no contamos con un buen hospital y menos con medicamentos para sus tratamientos. Vamos con Nelson Flores y nos dice: buenas noches, la verdad me siento muy triste, porque yo perdí a mi madre por esa enfermedad, pero el gobierno no hace nada más y se dedica a sus canchas y coliseos. Vamos con el último mensaje, nos escribe Freddy Chungar y dice: buenas noches, hora 23. Las políticas de salud se han descuidado de parte de los gobernantes. El gobierno actual debería dotar de tecnologías más actualizadas a la caja de salud para esta enfermedad. Los más afectados son la gente de escasos recursos. Las cajas de salud privadas tienen tecnologías modernas. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado enviando sus mensajes. Al volver del corte estaremos hablando del eclipse total de luna más largo del siglo XXI. Los esperamos. Y como les decía, hablaremos del eclipse de luna más largo del siglo XXI y los invito a participar de la siguiente publicación. Eclipse total de luna más largo del siglo XXI. El eclipse total de luna, el más largo del siglo XXI, tendrá una duración de 102 minutos, un fenómeno que solo será visible parcial o totalmente en la mitad del mundo.
Vamos con la siguiente publicación que también estaremos abordando este tema. Marte esconde un enorme lago de agua líquida. Científicos italianos han descubierto un gran lago de agua líquida oculto bajo el hielo del Polo Sur. De Marte, la masa de agua fue detectada con el radar a bordo de la sonda europea Mars Express, tras una búsqueda de años. Fenómenos interesantes que no suceden con frecuencia. Es momento de abordar este tema y lo hacemos con nuestro invitado, Ovidio Maldonado, investigador experto que esta noche nos hablará de estos temas astronómicos y que nos visitó ya en varias ocasiones acá en el programa. Ovidio, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar acá y bueno, para otro tema interesante. Un tema interesante, lo anunciaban de esta forma: la Luna y Marte, el planeta rojo, brindarán un espectáculo de acá a unas horas, seguramente, porque ya nos encontramos en viernes, que es justamente este día en el que se ha anunciado un eclipse total de luna. Así es, y bueno, ya hubo un espectáculo, te diré, hace un par de horas, a partir de las 8 de la noche hasta las 10 más o menos, un poco extraño el espectáculo. Se vieron 4 satélites en la ciudad de La Paz, bueno, en Bolivia en general se vio. Uno que estaba al norte, es decir, por las antenas más o menos, que apareció de la nada, no sé si será un planeta, pero apareció. Marte, que lo tenemos cerca de la Luna, enseguida vamos a ver las imágenes. Y Venus, que también se lo ve a cierta hora de la noche, es decir, a partir de las 9 de la noche más o menos, 8:30 de la noche se lo ve. Ese espectáculo lo tuvimos ayer, pero otro espectáculo vamos a tener ahora. Y de este espectáculo que tuvimos ayer, tú mencionabas, ¿tienes algunas fotografías registradas? Sí, enseguida vamos a ver, por lo menos de dos que estuvieron juntos. Los otros 2 no los pude captar por una cuestión de tiempo, pero la gente lo vio y fue comentario en algunas redes sociales el tema de que aparecían estos 3, digamos, estrellas, entre comillas, muy notorios y la luna muy intensa, una luna llena muy intensa. Quizás el preámbulo de lo que vamos a ver en unas horas más acá en Bolivia. Bueno, en Bolivia no mucho, pero en gran parte del mundo sí. Muy bien, se habla de que existirá un eclipse total de luna, el más largo del siglo XXI. A ver, ¿en qué consiste todo este fenómeno astronómico? Sí, básicamente. Significa que la luna se interpone entre, la Tierra se interpone entre la luna y el Sol. Y la Tierra viene siendo como una especie de lente que mediante su atmósfera desvía la luz del Sol y la filtra. Los tonos azules, y por alguna razón los tonos rojos se hacen más notorios de la Tierra al reflejo de la Luna. Y cuando ocurre este fenómeno precisamente es cuando vemos la luna de sangre o la luna roja, como se dice. Antiguamente la luna roja era motivo de algunos rituales. Ahora no sé si en la actualidad se lo hará, pero a eso se debe el color rojo, la devoción que tienen muchas sociedades secretas al color rojo, porque implica precisamente la sangre, la vitalidad. Y se creía que cuando aparecía la luna en este tono rojo, había un momento de energía, de vitalidad que se podía aprovechar para algún ritual, algún sacrificio de alguna mujer. Ahora decimos que este eclipse total lunar es el más largo del siglo XXI. ¿Por qué es el más largo, Ovidio? ¿Cuánto durará? ¿A qué se debe esto? Se habla de 103 minutos, otros dicen 102 minutos, es decir, 1 hora 42, 1 hora 43. Y es el eclipse más largo del siglo XXI que vamos a ver en un par de horas nada más, en gran parte del mundo. En Bolivia no vamos a tener, digamos, ese fenómeno de forma directa. Vamos a ver la cola de este fenómeno, es decir, lo último de este fenómeno, pero en el Atlántico, en un fragmento de Asia, gran parte de lo que sería Malvinas y regiones, islas que están en el Atlántico, la van a ver de forma perfecta. Estados Unidos, Norteamérica no lo va a ver. En Latinoamérica se va a ver en Perú, en Chile, si no me equivoco, un fragmento de Chile, Argentina, se va a ver en Colombia, en Venezuela. Pero bueno, por acá vamos a ver lo último, la colita, si se quiere, de este fenómeno. El fenómeno empieza a las 18:24, tiempo del meridiano de Greenwich, es decir, más o menos para nosotros sería casi a las 7 de la noche que vamos a notar alguna leve diferencia, pero el fenómeno como tal no lo vamos a ver de forma directa. Va a haber transmisiones por internet, varios sitios, canales se han ofrecido para la transmisión con telescopios electrónicos para ver este fenómeno que no es usual, de 1 hora con 42 minutos de la luna. No sé si podemos ir con algunas imágenes. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un fenómeno similar a este, Ovidio?
No recuerdo el dato. El último que hemos tenido fenómeno, digamos, similar ha sido del eclipse solar, que lo vivimos, que fue intenso. Hay imágenes impresionantes de lo que fue el eclipse solar, pero del eclipse lunar no tengo el dato. Estamos viendo lo que es precisamente la luna en toda su extensión como tal. Es una recreación digital con imágenes 3D de la luna, que por cierto no es blanca como siempre se dice. La luna tiene distintas tonalidades, pero eso es cuando uno está muy cerca de dicho satélite. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Muy bien, vamos con la siguiente imagen. Esto es lo que vamos a ver. Este es el eclipse como tal, que se va a ver tal cual. Eso es el fenómeno que se va a observar en gran parte del mundo, en el Atlántico principalmente. Lo que ven, esa luna roja, es el momento cúspide, que sería para los que están en el tiempo del meridiano de Greenwich, a las 7, 8 de la noche, tiempo de Bolivia. Ovidio, se dice que durante este eclipse total lunar, Marte, el planeta rojo, estará especialmente brillante. ¿Por qué? Precisamente por este efecto rebote, si se quiere, que vamos a tener de luz en la luna. Entonces, en las fotos que vamos a ver la siguiente foto, por favor, y ahí te explico lo que tú me preguntabas. La luna, en este caso, esta luna que estamos viendo rojiza, que ya ocurrió anteriores años, al no tener la luminosidad propia, esa blanca que observamos siempre, vamos a la siguiente imagen, por favor, va a permitir que Marte se destaque un poco más. Esto es más o menos la luna roja. Lo que se va a ver es una recreación acelerada y con acercamiento de la luna montado sobre una ciudad. Vamos con la siguiente imagen. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Bueno, ahí lo vemos ya con más detalle. Más o menos este es el efecto que se vería, pero no quiere decir que la luna se va a ver más grande, simplemente el efecto lumínico que van a tener en algunos países, precisamente por el tema de lo que va a ser el eclipse, de interponerse la Tierra hacia la luna. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Bien. Ahí nos detenemos. Esto sería lo que se podría ver si tuviéramos un telescopio de Marte. Marte no es totalmente rojo, de hecho nunca lo ha sido, es solamente el efecto lumínico que nos va a dar. Lo vamos a ver mañana quizás más notorio porque no va a tener ese reflejo, no vamos a tener ese reflejo de una luna intensa en cuanto a su luminosidad. Y por eso vamos a poder, digamos que ver si tenemos telescopios con esta magnitud a lo que es Marte. Vamos con la siguiente imagen. Esta es una recreación, ya pasando al siguiente tema, que sería el del agua en Marte que se habría encontrado. Esta es una recreación que hicieron en el 2006 de lo que se habría encontrado en la superficie de Marte de agua congelada. Recordemos que Marte, en algunos lugares la temperatura ya llega a 21 grados, es decir, agradable, pero en otros lugares es extrema, el frío es extremo. Entonces se cree que por eso el agua se ha mantenido congelado a temperaturas que van allá de los 30 grados bajo cero, inclusive más en algunas regiones, según lo que se habla. Con la siguiente imagen, por favor. Bien, esto es la foto del día de ayer, sería más o menos las 9:30 de la noche, 21:30 tiempo de Bolivia, donde se ve la luna a la izquierda y lo que ven a la derecha es Marte. Mañana, debido a este eclipse, la luna se va a ver más opaca, no con esa intensidad de luz, y Marte se va a hacer más notorio. Vamos con la siguiente imagen. Bien, ahí vemos solamente a Marte, ese punto ahí que parece un cierto tono blanco, pero que bueno, más o menos así es lo que veríamos mañana a partir de las 7:30 de la noche acá en Bolivia. Siguiente imagen, por favor. Lo mismo, la composición. La luna se va a quitar toda esa intensidad de luz y Marte se va a quedar con lo máximo de luz. Ahora, sobre el tema del agua en Marte, déjame decirte que no es la primera vez que se habla de esto. El 2006 ya se habló de que teníamos agua en Marte y que, ya había el tema de la esperanza de vida. Y bueno, muchos dicen, pero... Y la NASA ha dicho que no hay ningún registro todavía de vida, que es solamente agua que se ha encontrado. Pero lo que no ha dicho la NASA es que ya ha habido registros de que cada vez que hay un cambio de estación en Marte, hay una exhalación, de Marte de gas metano. Donde hay gas metano, quiere decir que hay una presencia de vida conocida. Donde hay metano, hay vida. Es decir, no necesariamente el componente básico es el agua, sino es uno de los componentes. Pero donde hay metano es el componente básico para encontrar vida conocida, es decir, como la conocemos actualmente. Eso es lo que no ha dicho la NASA hasta ahora.
¿Qué otras condiciones similares a la Tierra han sido descubiertas en Marte hasta el momento, Ovidio? Por ejemplo, de que hay demasiada agua. Hay lugares donde inclusive parecen ser bosques, pero distintos a lo nuestro, unas formaciones muy extrañas. Agua congelada envolviendo a lo que parecen ser islas de hielo. Y es impresionante porque da a entender que no nos están contando toda la historia de la película, si vale el término. Es decir, algo del fragmento de esta historia parece que no encaja, porque cada vez nos dicen que hay agua, pero no llega más. Ahora la variante fue que nos dijeron que es agua salada, que está debajo de una capa de hielo y que está fluyendo, es decir, está en un estado líquido, pero nada más, y nos dijeron que es salada, pero de ahí no han ido más allá. Dijeron que es un lago de gran extensión. De 20 ¿Cuál kilómetros. sería esa extensión? 20 kilómetros. 20 kilómetros, pero la profundidad es de 1 metro. Claro, no estamos hablando de mucho en cuanto a profundidad, pero sí de bastante. Ahora, ahí está la discusión, si hay o no hay agua, vida. Pero como te dije, donde hay gas metano, las probabilidades de vida son más altas, porque el gas metano nos permite la vida conocida. No sé si podemos ir con la siguiente imagen, por favor. Bien, vamos, bueno, ahí en la parte baja, debajo del texto está precisamente el ultimito de Marte. Esto es cuando ya se perdía, si se alejaba, si tú quieres, Marte. Bien, vamos con la siguiente imagen, por favor. Este es un video de Marte, de la última misión, donde se observa precisamente lo que siempre nos han vendido, el concepto de que es desértico, de que no hay nada y de que, no habría vida, no habría nada. Es decir, siempre nos muestran estas imágenes y nos muestran un Marte totalmente, digamos que con tonos rojizos, tonos naranjas, pero nada más. Sin embargo, las imágenes últimas, las que te mostré, ya hay un Marte con algunas zonas azules o verdes. Entonces, eso te da a entender otra cosa. Ahí es lo curioso de este video, que bueno, es un oficial de la NASA. Vamos con el siguiente, por favor. Bien, lo que nadie te está hablando, en ningún medio, por lo menos no lo escuché en ningún medio boliviano, por lo menos no hasta ahora, es que hay un objeto gigante. Tenemos una exclusividad, podríamos decir. Sí, hay un objeto gigante que está llegando al centro de nuestra galaxia, es decir, al Sol, que va a estar entre el 15 y el 17 y va a ser visto a simple vista. Es el doble tamaño de Júpiter, o más grande que Júpiter, y que es denominado Hulk, precisamente por ese tono verde. Es un objeto que la NASA no lo ha mencionado, nadie dice nada, y estas imágenes se tienen gracias a una investigación privada. Lo que estamos viendo son las primeras imágenes de este objeto gigante que va a pasar cerca de la Tierra, y que si es del tamaño de Júpiter, es lo que se está hablando. Algunos dicen que es un tema de gases, que lo hace más grande, pero se ve grande, es muy imponente. Ya lo están relacionando en redes sociales con el famoso inventado Nibiru. No sé si será cierto, pero de que parece ser realmente grande, es grande porque está viniendo de muy lejos y nadie está hablando de esto. Todos se están concentrando en lo que ha pasado con Marte y que hay agua, pero como te digo, esa noticia es del 2006, o sea, de nuevo no tiene nada. Esta es la noticia esa de este objeto llamado, este objeto planeta cometa, inclusive podría llamarse por sus dimensiones, si es que fuera así, denominado Hulk por el tono verde y por la dimensión de este objeto, que va a pasar cerca del Sol y que lógicamente va a ser visto en gran parte del mundo por su dimensión. Sin embargo, ¿no representaría algún riesgo para la Tierra, o sí? Ese es el problema. La NASA no te está diciendo nada. En ningún lado vas a escuchar información de la NASA. Esto es por telescopios privados que han sacado la información, pero ya se ha difundido a nivel internacional de las dimensiones de este objeto. Entonces, si no te dice la NASA nada, es algo raro. Debería decirte, si no representa ningún peligro, debería decir o sacar imágenes o fotografías. Si ha podido difundir información debajo de la superficie de Marte, de que ha encontrado agua, ¿por qué no te muestra imágenes de un objeto gigante y que está viniendo? Eso es muy curioso. Sin duda, Ovidio, te dejamos la tarea para que puedas investigar un poco más acerca de este objeto, de todo lo que no se sabe y luego vengas a informarnos. Bueno, clarito va a ser, como alguien diría, de aquí a unas par de semanas cuando lo estemos viendo este objeto y te diga sí, efectivamente, este objeto es realmente grande y la NASA no dijo nada o bien recién habló. Muy bien, Ovidio Maldonado, muchas gracias por informarnos acerca de todos esos temas y del fenómeno que ocurrirá en las próximas horas. No, a ti, Paulita, como siempre, un gusto. Un gusto y hasta otra oportunidad. Esperemos que sea muy pronto. Nos damos una pausa y hablemos con el último bloque de Hora 23. Espérenos.